por acompañarnos ya a la cuarta jornada de la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos, en esta quinta actividad de la semana que ha estado bien nutrida y llenos de un espacio de conversación dedicado específico para la reflexión y propuestas también y posibilidades acerca de la memoria y los derechos humanos. Hoy la actividad que nos convoca específicamente tiene relación también con un aspecto cultural, pero también una reflexión sobre cómo hacer ejercicios de memoria vinculados también al archivo. Es por eso que quienes nos acompañan hoy son principalmente representantes del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución que nos ha venido apoyando hace bastantes años ya, en acciones que tienen relación con esta temática, que para la Universidad Tecnológica Metropolitana es un interés creciente y sostenido, que además se manifiesta obviamente con la existencia del programa de Derechos Humanos y Ciudadanía, que además es parte importante, digamos, de la organización de esta semana en conjunto con el área de extensión de la universidad. Así que, bueno, agradecemos principalmente al Museo de la Memoria, porque hoy nos juntamos y nos reunimos para hablar específicamente acerca de dos documentales que entendemos como pretextos para poder profundizar en otros temas, por ejemplo, de género asociado a memoria y derechos humanos. Los dos documentales fueron Somos Más, de 1985, de los realizadores Pedro Chaskel y Pedro Salas, y Lumi Videla, realizado por Paz Ahumada, quien además nos está acompañando hoy para poder también profundizar de manera más directa en los orígenes y digamos, en el propósito que también tiene la elaboración de este documental. Voy a presentar formalmente a Paz. Paz es cientista política y diplomada en violencia política y memoria y producción cultural en América Latina de la Universidad de Chile, y además es egresada de cine documental de la Universidad Alberto Hurtado, ¿o no, Paz? Academia de Humanismo Cristiano. De la Academia. Sí. Directora del documental Lumi Videla, cortometraje sobre la vida de una joven socióloga mirista asesinada por los aparatos represivos de la dictadura, y uno de los casos de montaje de prensa más brutales de la época. Actualmente desempeña su labor profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, como asistente de la dirección ejecutiva y parte de la línea programática Memoria y Feminismo. Y también saludo, y quien va a dirigir la conversación principalmente, a José Manuel Rodríguez, quien es encargado de archivo audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Él es comunicador audiovisual con mención dirección de cine y televisión. Destaca su participación en los films de Cochimba, Sarrienda, La ciudad de los fotógrafos, Malta con huevo, en la serie de televisión también Descorchando el Sur, entre otros proyectos. Desde julio del 2009 trabaja en el archivo audiovisual del área de colecciones e investigación. Así que sin mayor preámbulo, José Manuel, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Nicole Fuente. También quiero agradecer también a Víctor Osorio, muchas gracias también. Y también aquí nos acompaña Hernán León. Gracias por la invitación, gracias Paz por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y bueno, a todos, pues, Daniel, Denise, Paulina, Juan, Mónica, etcétera. Braulio ahí, una fotografía, sí. Bueno, si ustedes quieren, les cuento, si ustedes quieren preguntar, bueno, pueden a través del chat hacer sus preguntas, y también si quieren interactuar con nosotros como con video, decir cosas, sus testimonios, preguntarnos, felices, no tenemos ningún problema, así que están totalmente invitados también a ser parte de este conversatorio. ¿Les parece? Bueno, quisiera saludar a Paz. Hola Paz, ¿cómo está ahí? Hola José, hola a todos los que están participando de esta actividad. Muchas gracias también a la UTEM, a Hernán, a Víctor, a Nicole. Estoy muy contenta de esta invitación y de poder conversar con ustedes y reflexionar en torno a la memoria. Bueno, Paz, que trabaja con nosotros en el museo ya hace varios años, y que ha sido, desde que llegó, pieza fundamental, especialmente con sumar un nuevo archivo audiovisual a este archivo, miren, a este catálogo que tenemos acá, que ustedes pueden ver, que no se vende, sí, sino que se regala,
pero que quedan muy pocos, lamentablemente. Este es un catálogo que nació en 2015. Imagínense, 2015, ahora 2021. 2021 ya estamos también un poquito ya atrasados con información, pero es nuestro corazón, nuestra base, en el sentido de que aquí tenemos más de 5.000 archivos audiovisuales donados al museo. Dentro de esos 5.000 archivos también contamos con audio, con archivo radial, muchísimo material. Bueno, y aparte fotografías también, eh, muchos textos, muchos, por ejemplo, también arpilleras, o sea, no solamente tenemos archivo audiovisual, pero bueno, yo soy el encargado del archivo audiovisual, así que de eso vamos a hablar hoy día. El 2009 nació el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y la idea del trabajo, para que tengan un poco de contexto de cómo nosotros armamos también esta museografía del museo, se trató de contar esta historia desde el año 73 hasta 1990 y contar esta historia a través de la museografía visualmente, con videos, con audios, porque en el 2009, si se acuerdan, estábamos en la época en que estábamos todos con celulares con botones y muy pocos tenían estos celulares con pantalla touch. Entonces nos dijeron, nosotros tenemos que hacer un museo interactivo, moderno, donde los estudiantes especialmente, porque hay mucha visita de colegio, puedan venir al museo y puedan interactuar. Y de esa forma se crearon en distintas partes del museo, en distintos espacios, se colocaron pantallas touch con información que complementa la exposición. Bueno, ese trabajo de juntar todo ese material también fue grande, porque imagínense, estamos hablando de, como les decía, más de 5.000 archivos, pero imagínense, el golpe de Estado, los aviones que bombardean la moneda, después la gente que está asilada, el exilio, la solidaridad en Chile, en el extranjero, después los asesinatos, las torturas, etcétera, todo ese material, hasta la vuelta de la democracia, había que reunirlo. Entonces tuvimos que juntarnos con distintos realizadores. Y el museo cuenta con mucho material, pero que ha sido solamente donado. No existe por ejemplo, una chequera, como se podría decir, que uno dice, oye, necesitamos este material, ¿cuánto cuesta? No, nada. Los realizadores en ese sentido han sido muy solidarios, con el corazón muy abierto y han entregado este material para que la gente conozca y para que la gente también pueda desarrollar sus trabajos, porque no se trata de que nosotros tengamos este material, lo guardemos en una caja y lo pongamos en una pantalla, no, se trata de que se difunda y que al mismo tiempo también trascienda y que las futuras generaciones conozcan lo que sucedió en dictadura. Entonces todo este material se tuvo que editar, colocar en distintas pantallas, etc. Y dentro de toda esta historia está el Somos Más, el documental que hizo Pedro Chaskel y Pablo Sala el año 1985. Me imagino que aquí todos vieron la película, ¿cierto? Me imagino que sí, es un cortometraje. La idea de esto era que las mujeres por la vida, que ellas nacieron, se crearon en el año 83, y esto fue el año 85, fue en este lugar en Providencia, en Carlos Antunes. No sé si ustedes conocen esa pequeña explanada que hay ahí. Bueno, ahí fue ¿cómo se llama? Esta nueva junta que hicieron las mujeres por la vida, que se puede decir más que junta, son acciones, porque las acciones comenzaron en el año 83 a raíz de la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción. No sé si se acuerdan de ese caso, que se inmola porque habían detenido a sus hijas y a sus hijos. Entonces, ahí comienza y apareció el manifiesto, hoy y no mañana. Ese fue el primer manifiesto que hicieron las mujeres por la vida, ¿cierto? Y empezaron las acciones, por ejemplo, en diciembre del 83, el Caupolicanazo, también está el Chile Defiende la Vida en la catedral, llegando a la catedral, y la actividad del 8 de marzo, eso era siempre. El año 83-84 empezaron las grandes protestas. Entonces todo esto, que bueno, una cosa también importante, los miembros fundadores también, que no quiero dejar pasar, de las mujeres por la vida está, por ejemplo, la Mónica González, que ahora, imagínense, la pueden ver todos los domingos en la red, por ejemplo, la Patricia Verdugo, María Lidia Monkever, la Marcela Otero,
También después se sumó la Mónica Echeverría, la Kena Lorenzini, la fotógrafa, que ahora es concejala en Ñuñoa, Estela Ortiz, la Roti Rosenfeld y, por supuesto, la Fanny Poyarolo. Bueno, este corto fue realizado por Pablo Sales y Pedro Chaskel, y también hubo otro camarógrafo que se llama Leopoldo Correa, también que participó de este trabajo y que también es fundamental en nuestro archivo, porque ellos fueron personas valientes que estaban en estas protestas, en estas acciones, y no solamente acá, sino que también iban a las poblaciones. Entonces, todas estas imágenes que están en todos lados que ustedes pueden ver, especialmente en las nuevas películas, por ejemplo, como la película Hoy y no Mañana, de Josefina Morandé. En esa película, ahí se puede ver mucho material de ellos dos también. Entonces, es fundamental también contar algo importante. En ese tiempo las cámaras se ocupaban cámaras grandes UMATIC, ocupaban cintas que eran de este tamaño más o menos. No sé si se acuerdan cuando veían el profesor Rosa, el guruguru se ponía esa cinta en la cara ahí para ver la película. Bueno, esa cinta grandota es UMATIC, que es anterior al VHS, que es más chiquitito el VHS. Estas cintas duraban 20 minutos. Entonces imagínense, ellos iban con la cámara pesada. El lente solamente tenían el visor de la cámara, que era en blanco y negro, imagínense, o sea, si seteaba mal la cámara, la imagen podía quedar morada, verde, lo que sea, y aparte llevaban una persona que le ayudaba como asistente porque iba el sonido aparte. ¿Se imaginan todo eso? Después con el tiempo, las cámaras empezaron obviamente a ser de mejor calidad de imagen, de sonido, y también a ser más compactas. Pablo entonces registró todo eso. Imagínense, él tiene un archivo de más de 1000 cintas, impresionante. Y bueno, y este día fue especial porque se juntaron cientos de mujeres ahí. Eso fue en octubre del año 85, el 30 de octubre. Y bajo el lema de Somos Más. Este registro, solamente lo que hizo Pablo y Leopoldo fueron solamente a registrar lo que pasaba. No hay mucho diálogo, no hay testimonios. Entonces es interesante que en ese sentido ustedes vean después, ahora, el Hoy no Mañana, que también está en nuestro catálogo del archivo audiovisual. Y también los invito también a ver Las Imágenes Prohibidas, también es un reportaje que hizo Chilevisión el 2017, y que es muy importante porque, perdón, el 2013, que es muy importante porque ahí también lo que hacen ellos es mostrar esa imagen de la protesta y después entrevistar a las personas que estuvieron ahí. Entonces, eso también ayuda a ver el antes, el después, el futuro, ¿cierto? La imagen prohibida de Chilevisión. Y también lo invitamos a ver también teleanálisis. Lamentablemente, con la pandemia, el museo está cerrado. No hay mucho que hacer, ¿cierto? Hemos tratado de hacer visitas, se puede decir, visitas que uno pueda ir, que vayan pocas personas, con todo el protocolo, ¿cierto? Pero no es lo mismo, porque el recorrido es más corto, el recorrido dentro del museo puede durar casi 2 horas, las pantallas tampoco no se pueden interactuar, no se pueden tocar, o sea, es complejo todo. Y en el tercer piso tenemos el Centro de Documentación Audiovisual, donde las personas después de recorrer el museo pueden sentarse en 12 pantallas touch también, y pueden revisar todo el material que ha sido donado en el museo. Entonces eso también ayuda muchísimo a los investigadores, ayuda muchísimo a la persona que va al museo y se encuentra con este lugar donde pueden revisar todo el archivo audiovisual, y también sirve mucho para los mismos profesores. Los profesores llevan a sus alumnos en sus talleres, que son de 10 o 12 alumnos, y pueden revisar una película o un testimonio al mismo tiempo todos, y todo es muy estable, todo es fantástico. ¿Qué pasa? Que llegó la pandemia y ese lugar no se puede visitar. Así que optamos por abrir un catálogo en línea. Un catálogo en línea que se llama Películas y Series, que se encuentra en el Conectados con la Memoria. Ahí yo se los voy a compartir. Me imagino que ustedes ya lo vieron, porque tuvieron que ver la película, las dos películas. Así que, bueno,
de 200 películas, testimonios, etcétera, y ha sido un trabajo intenso. Aquí les cuento también algo. No es cosa de llegar, agarrar el archivo y subirlo, sin la autorización de los realizadores, porque eso también para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos todo este material que podemos difundir, pero al mismo tiempo, cada realizador firma un convenio, donde nosotros nos hacemos cargo de que cada vez que se haga, por ejemplo, este mismo conversatorio, yo ayer hablé con Pablo y con Pedro, estamos hablando de una persona ya que tiene más de 80 años, Pedro Chasquet, para que se hagan una idea, fue el que firmó los aviones que bombardean La Moneda. Esos aviones que se ven de izquierda a derecha pasando y se ve el rocket salir. Imagínense la frialdad de Pedro en esos momentos de filmar eso. Y fue también el montajista de la Batalla de Chile, de Patricio Guzmán. Y Pablo, bueno, también con una vasta experiencia en video, especialmente trabajando mucho en el Ictus TV, que pertenece al Teatro Ictus. Entonces nosotros, ellos también merecen el respeto nuestro de que si nosotros hacemos este conversatorio o convocamos a las personas a ver las películas de ellos, ellos estén al tanto. Así que también enviaron muchos saludos, estaban muy contentos también de que se siga difundiendo este material y que las futuras generaciones conozcan este material y ojalá que nunca más suceda esto. Ahora, nunca más. Ahí tenemos también que puede ser un tema de conversación ahora, porque todo lo que ha pasado después del 18 de octubre, después de la revuelta, la violación a los derechos humanos que ha habido, ¿cierto? Estas imágenes que uno ve, la gente arrancando, gente atrás de los carabineros tirando más lacrimógena. Oye, es igual que pasó en el Somos Más del año 85. Ahora, bueno, la diferencia es que ahora todos tenemos celulares, tenemos más cámaras, se pueden registrar más cosas. Imagínense Pablo, que siempre él dice, podría haber registrado más y con todo lo que registró es bastante convincente lo que sucedió, pero fíjense que él siente que hubo cosas que no se pudieron grabar. Y ahora, en los tiempos que tenemos la tecnología Full HD y todo, él sigue registrando. No sé si ustedes vieron también el último documental de Patricio Guzmán, La Cordillera de los Sueños. Bueno, Pablo Sala, es protagonista de ese documental y ahí cuenta con más detalle todo lo que vivió en los 80. Aquí hay un saludo. Perfecto. Mónica, hola. Bueno, quisiera... José, disculpa, Mónica sí. tiene una pregunta incorporada en su saludo. Y dice, tengo una pregunta. ¿En qué momento incorporado en su museo la BBC? Fantástico, bueno. Y al tiro empezó ahí una pregunta compleja. Mira, es importante lo que dice Mónica, porque el museo, cuando se creó en el 2009, el museo la idea era contar la historia de la violación de los derechos humanos, que sucedió en el momento del 11 de septiembre del 73 hasta el 1990. Se supone que después de esa época ya no hubo violación sistemática de los derechos humanos. Eso es lo que nosotros contamos en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Después de los 90, bueno, obviamente tendríamos que a lo mejor incluso crear otro museo, o a lo mejor tendríamos que un piso más y crear un piso más, no sé. Yo no me puedo hacer cargo de eso. ¿Qué te puedo decir? Ahora, obviamente que se justifica con la violación de los derechos humanos que sucedió el 18 de octubre hacia adelante, de que el museo también se haga cargo, ¿cierto? Pero nosotros todos, después del 18 de octubre, el museo hizo acciones, cada 18 de noviembre, 18 de diciembre, hizo actividades, por ejemplo, relacionadas con personas que hicieron estos ojos bordados, después también con orfebrería, y lamentablemente con la pandemia se detuvo todo esto, pero a través de la virtualidad hemos querido ir compartiendo. Eso es lo que te puedo decir sobre lo que me pregunta. Y quisiera ahora, ya que tenemos, como se llama, un poquito la idea de lo que se trata del archivo audiovisual, de cómo nació el museo, ¿cierto? Y de lo que hemos estado haciendo en estos años, especialmente con los realizadores. El 2009, obviamente, que se armó esta museografía con lo que nosotros recopilamos en esa época. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, 2012, 2014, 2016, etcétera, se ha sumado mucho más material.
Y ahí es cuando Paz también es fundamental en eso. ¿Por qué? Porque en el 2016 ella, bueno, entra a trabajar al museo y también viene con una película bajo su, se puede decir aquí, su película para ser donado en el museo, una historia de Lumi Videla, una historia sumamente importante y que nosotros no teníamos muchos antecedentes. Miren qué interesante eso, interesante porque audiovisualmente, obviamente que sobre la historia de lo que sucedió en la embajada con Lumi, sí, había, pero audiovisualmente, testimonialmente, no había. Así que ha sido una gran suma, ¿cierto? Y bueno, y así también se sumó también algunos realizadores que con el tiempo creían que el museo también se iba a cerrar. O sea, imagínense, el museo se inauguró el 2010 y se inauguró en enero, cuando la presidenta estaba terminando presidenta Michelle Bachelet, y en marzo empezaba Sebastián Piñera. Entonces muchos realizadores o muchos artistas decían, esto, ¿para qué seguir? ¿Para qué te voy a donar algo que después en un mes más o 2 meses más esto va a cerrar? Bueno, el museo es del Estado. Y si se han fijado, ha pasado gobiernos de derecha, izquierda, y el museo sigue intacto, sigue la memoria. Con decirles también algo importante, del año 2016 nosotros conmemoramos todos los 29 de noviembre, aquí pueden ver, el Día del Cine Chileno. El Día del Cine Chileno, que tiene relación directa con la detención y desaparición de Jorge Miller y el Carmen Bueno, un 29 de noviembre. Miren la fecha cercana, el 3 de noviembre de 74 fue asesinada y lanzada a la embajada de Italia, Lumi Videla. A los pocos días, 29 de noviembre, fueron detenidos y desaparecidos estos cineastas. Y estos años, estos 3 últimos años, ha estado colaborando el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Pero algo importante también que le dijimos a ellos, al Ministerio, que está en un gobierno de derecha, le dijimos, esto nosotros lo estamos haciendo conmemorando a Jorge Miller y Carmen Bueno. No lo estamos haciendo por otra cosa. Y ellos dijeron, bueno, estamos de acuerdo. Toda la gestión o toda la difusión que el ministerio aporte va a tener relación a que también se haga cargo de la desaparición, de la detención y desaparición de Jorge y de Carmen Bueno. Así que bueno, eso les quería contar. Le doy la bienvenida a Paz. Y Paz, para comenzar, y con los pueblos originarios, pregunta Mónica. Nosotros también hemos rediseñado la museografía. Existe un espacio de testimonios. No sé si tú has ido, Mónica, estos últimos 2 años al museo. Se inauguró un espacio de testimonios de los pueblos indígenas. Más que nosotros le decimos pueblo indígena, más que pueblo originario. Así que el museo ha estado ahí trabajando en eso. Y bueno, Se llama Más que Nunca, para aportar ahí un poquito, se llama Más que Nunca el espacio. Si los pueden visitar, hay hartos testimonios. Nosotros tuvimos un año de las memorias indígenas, así como tratamos de que cada año en el museo tener un tema que va a atravesar transversalmente los tópicos del museo. Un año también tuvimos el derecho humano a ser migrante. Claro. El próximo año pretendemos tener el año de las memorias de las mujeres. Entonces, todas estas temáticas un poco van vinculándose con las demandas actuales de la sociedad también. Y en ese sentido somos un museo muy vivo, ¿no? Como que la memoria no es fija, sino que vamos también atravesando los distintos temas de la contingencia. Claro, pueblos indígenas, un año completo. También sindicalismo, año completo también con actividades, conversatorios. También hubo un año también de exilio, asilo, exilio, bueno, etcétera. Como que cambió mi vista. Ahí estamos, ya, gracias. Bueno, entonces, Paz, quisiera darte la bienvenida, agradecerte muchísimo y por estar en esta conversación. Y bueno, quisiera primero, en primer lugar, preguntarte respecto a tu carrera de cine, de querer hacer este documental. ¿Qué fue lo que te motivó y cómo llegaste a Lumi? Bueno, muchas gracias por la invitación. Reiterar nuevamente los agradecimientos y este vínculo que tenemos con la UTEM. Sí, mira, yo estudié ciencia política, como me presentaba Nicola al principio, y después pasé al tema del cine documental. Me parece que
que en última instancia todo cine es político. Por lo tanto, me parece importante como poder rescatar la memoria o poder de alguna manera visibilizar los temas de memoria. Y me importaba mucho también poder visibilizar más allá de los casos como más conocidos, los casos que eran un poquito menos conocidos, porque hay muchísimos, por supuesto, ninguno es más importante que otro, hay unos que son un poco más connotados, por así decirlo, pero el caso de las memorias de las mujeres en particular me parece muy importante de destacar. Y así fue como conocí también el caso de Lumi. Pasando alguna vez por afuera de la Embajada de Italia me encontré con una animita que estaba dedicada a ella. Y después, claro, con la placa y con todo el homenaje que le hicieron en la Embajada de Italia y en Providencia. Ahora hay toda una campaña para cambiarle el nombre a la calle donde está también la embajada, que se llama Elena Blanco, cambiarlo por el nombre de Lumi como homenaje hacia ella. Y bueno, dentro del estudio de cine documental y de buscar alguna historia para contar, y que a mí me pareciera como importante hacer un ejercicio de memoria, quise contar la historia de Lumi Videla porque me parece que es una mujer muy notable. En primer lugar porque, bueno, ella estudió filosofía, después estudió sociología, era parte de la orgánica del MIR, era una mujer mirista, pero militante, muy comprometida con los temas sociales y políticos de la época. Además era madre, era compañera de otro mirista importante, pero ella jugaba un rol dentro del MIR para la época, incluso, ¿no? Como muy destacado, ¿no? Muy cercana también a Miguel Enríquez. Me parece que siempre para las mujeres es más complejo meterse en las estructuras de los partidos, ¿no? Y llegar a como a los altos cargos. Y eso me pareció muy interesante, como destacar el rol y el papel de Lumi Videla como una mujer que salía un poco de los cánones, ¿no? Porque claro, también si lo pensamos, la dictadura militar, civil-militar, lo que hizo fue un poco como refundar, ¿no? Este papel como histórico de la mujer. Para ellos la mujer tenía, en cuanto a sujeto político, no estaba reconocida como en otra asignación de roles que no fuera mujer esposa, madre, mujer familia, y todas estos como dimensiones de cuidados, ¿no? Para ellos una mujer militante era absolutamente la antítesis del imaginario, ¿no? De lo que debía ser una mujer. Representada como la madre de la patria, ¿no? Entonces eso me pareció muy importante de destacar también, el tema de la asignación de roles que perpetúa tanto el patriarcado como la dictadura. O sea, imagínense combinar estas dos superestructuras. Las mujeres, por supuesto, que siempre hemos estado en desventaja, pero efectivamente dentro de esa estructura mucho, mucho más complejo, ¿no? Al mismo tiempo, el patriarcado como dispositivo de violencia estructural se manifiesta, siento yo, como de una manera muy brutal, mucho más brutal, en la dictadura, perpetuando y profundizando mucho más las desigualdades de géneros y la violencia hacia la mujer. Y los montajes de prensa, como los que fue víctima Lumi Videla y también otras mujeres, como por ejemplo Marta Ugarte, no sé si conocen ese caso, pero se los recomiendo que puedan ahí investigar un poquito, tiene que ver justamente con este tema, ¿no? Como los montajes de prensa fueron un recurso también de control social para generar temor dentro de la sociedad, al mismo tiempo como hubo muchas expresiones muy extremas de esto, y la imagen que se da de la mujer, porque si ustedes vieron el documental de Lumi Videla, hay una parte en donde mostramos como los titulares de los periódicos de La Tercera, de Las Últimas Noticias, del Mercurio, que fueron cómplices también de la dictadura y que hasta el día de hoy continúan impunes esos casos. Y bueno, sobre todo el tema de los montajes de prensa, ¿no? Si recordamos la Operación Colombo, si recordamos el caso de los 119. Pero eran una fórmula que usaba la dictadura, ¿no? Para amedrentar también a la sociedad y generar esta idea de los extremistas, ¿no? Y bueno, dentro de la Embajada de Italia habían asilados políticos. Y cuando torturan y dan muerte a Lumi Videla, y por supuesto que ser mujer en ese caso es también muy terrible, porque hay casos como bueno, de tortura y violencia política sexual diferenciada, ¿no? Como ser mujer y pasar por la tortura es un tema también muy complejo, ¿no? Ya lo decía Rita Segato también, las mujeres como botín de guerra.
Entonces, claro, ahí hay hartos temas que podríamos profundizar respecto específicamente a cómo las mujeres fueron o cómo se les trató como víctimas de la represión, ¿no? Y de los aparatos de inteligencia. Entonces, claro, a mí me pareció como muy interesante poder tomar esta historia y ver cómo la dictadura de alguna manera hizo, o sea, trató de exterminar, bueno, a mucha gente, por supuesto, pero con el caso de las mujeres eran bastante terribles. Y como les comentaba, estos titulares que aparecían en los medios de comunicación también hablaban de una violencia simbólica, ¿no? Además del montaje de prensa en sí mismo, también hay una violencia simbólica hacia las mujeres, siempre retratando a las mujeres como estrangulan a una bella mujer, o en el caso de Marta Ugarte como que encontraron el cuerpo de una bella mujer a la orilla del mar, siendo que los mismos aparatos represivos, bueno, habían tirado su cuerpo al mar y después apareció en la orilla. Todas esas cosas, ¿no? Fueron, también representan, creo yo, como una violencia simbólica, porque hablaban también de crímenes pasionales. En el caso de la Lumi, ella lo que le inventan fue que participó, que ya estaba asilada, esa era la mentira, ¿no? Que ya estaba asilada dentro de la Embajada de Italia, y que participa de una fiesta. De hecho, lanzan su cuerpo como con una ropa media enfiestada, y dentro de esa fiesta hay una orgía y una pelea, y en esa situación muere Lumi, inventan ellos, ¿no? Como a través de una pelea entre asilados. Entonces, inventar eso de Lumi también tiene un carácter de violencia política, ¿no? Y de violencia simbólica, por supuesto, también, de violencia de género, porque para la dictadura las mujeres de izquierdas o marxistas, como las llamaban también peyorativamente, no calzaban, como les decía antes, en el modelo de mujer que se buscó instaurar desde el régimen, ¿no? Que era como mujer, esposa, madre, ama de casa, en fin. Entonces era muy conveniente para la dictadura, ¿no? Etiquetar y estigmatizar a las mujeres que eran resistentes a la dictadura y manifestar que eran como, entre comillas, libertinas, ¿cachai? Que participaban de orgías. Entonces, bueno, esto era muy en oposición al ideario de mujer instalado para profundizar también, creo yo, como el disciplinamiento hacia las mujeres. Entonces, claro, es súper interesante poder ver el documental y darse cuenta de de lo específico que era la violencia hacia la mujer o como la diferenciación que hacía también la dictadura respecto a eso. Y de que, bueno, por supuesto, estas mujeres representaban el antítesis del deber ser femenino. Y me parece importante como mencionarlo, ¿no? Como visibilizar también esas historias de mujeres que a pesar de, tú sabes, José, ¿no? De ser un caso de connotación internacional porque estaban metidas en las embajadas y los diplomáticos de esa época que también hay que decir que salvaron muchas vidas, porque luego de estar en las embajadas podían acceder al exilio, muchos de ellos. Fueron casos de solidaridad internacional, ¿no? Y el caso de Lumi apareció en la prensa, apareció en los medios de comunicación, y hasta el día de hoy se mantiene impune, o sea, la familia de Lumi todavía espera que del Mercurio haya alguna, no sé, se pueda como reivindicar esto, pero jamás sucedió, ¿no? Entonces, es interesante como hacer el vínculo pasado-presente y decir, bueno, hay cosas que se siguen perpetuando, ¿no? Y que no hay totales grados de verdad, justicia y reparación, como quisiéramos, como debería haber sido el proceso de la transición post-dictadura. Bueno, respecto también a lo de Marta Ugarte, es un caso también sumamente emblemático, porque hubo un momento en que a la gente, por ejemplo, cuestionaban, decían, oye, a la gente la están tirando al mar. ¿Dónde? Decían algunos, eso no existe, es imposible que esté pasando eso. Imagínense que, no, si los helicópteros de los militares llevan gente y tiran al mar. Nadie creía. Y cuando apareció Marta, ahí también fue un hito importante, donde se dieron cuenta de que sí, que eran lanzados al mar. ¿Y cómo? A ver, el caso de Marta, que igual es fuerte el testimonio o lo que les voy a contar, es que cuando ella la quisieron llevar en el helicóptero, ella después de la tortura, estaba muy mal, estaba en el helicóptero, ella despertó y ¿para dónde me llevan? ¿Para qué está pasando aquí? Y ella estaba amarrada a los fierros de esto de los trenes, no durmiente, porque los durmientes son los que van perpendicular al riel, rieles, fierro, pesadísimo, y eso lo amarraban con alambre al cuerpo
que torturaban. Bueno, la cosa es que ella, como despertó este militar, que bueno, que después, ustedes esta historia también la pueden, ¿cómo se llama? Pueden ahondar en el siguiente documental que les voy a compartir también aquí, que se llama El juez y el general. El juez y el general, donde aparece como protagonista el juez Guzmán, que trabajó en este caso específicamente. Y, bueno, lo que hizo este militar es sacar un pedazo de alambre de lo que ya había amarrado y la horca. La horca porque, bueno, porque despertó y este gallo preocupado de lo que estaba pasando en ese momento no vio mejor opción que hacer eso. Y después lanzan los cuerpos. Obviamente que ese alambre que se lo sacó el cuerpo a Marta, ese alambre quedó suelto y el cuerpo por eso llega a la orilla de los muelles. Si a lo mejor si eso no hubiese pasado, nunca hubiese llegado. Y dicen, pero es que ella no era y todo. Y ahí aparece el dato del botón de nácar. Ujú. Ese botón de nácar que quedó impregnado en el riel, porque especialmente que encontraron después y que tiene relación con una víctima que tenía ese botón en su ropa. Ese riel y ese botón de nácar está en Villa Grimaldi, por si también ustedes quieren ir a conocer esa historia. Bueno, quisiera también, Paz, saber cómo tú llegaste a la familia de Lumi. Por ejemplo, cómo eh, pudiste contactar a su hijo, que es músico, ¿cierto? El Dago, ¿no? Dago se llama, Dago Pérez. Sí, Dago Pérez Videla. Lautaro, Lautaro. a su prima, Andrea, ¿cierto? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, bueno, dentro del proceso de investigación contacté primero a Dago y a Lautaro, y la verdad es que fue súper bonito porque siento que esa historia fluyó muy bien, ¿no? Como cuando uno está tratando de investigar y hacer un documental, de pronto es muy difícil contactar a la familia y que ellos quieran dar su testimonio porque obviamente es un trauma de violencia política, más aún Dago que su mamá fue ejecutada política, Lumi, y su padre es detenido desaparecido hasta el día de hoy, no sabemos su paradero. Pero Dago la verdad es que tuvo la mejor de las disposiciones, él estaba muy, muy contento de poder hacer el documental, de poder participar. Me contó que en algún momento se había intentado hacer un documental anteriormente sobre Lumi, pero no había llegado a nada finalmente. Y luego conversé con Lautaro, por supuesto, y Lautaro también estuvo súper disponible. Andrea, que también lleva todo, Andrea Mamontes, que es la prima de Lumi, que lleva el lugar de José Domingo Cañas como lugar de memoria, que también se los recomiendo poder visitar. Se llamaba el Cuartel Ollagüe en esa época, era un centro de detención y tortura. Y han levantado a puro pulso ese espacio de José Domingo Cañas, acá en Ñuñoa. Pero como te cuento, fue así, fue muy fluido, ¿no? Como que conversé con él. Dago además es una persona que es muy especial, ¿no? Como él tiene una energía muy, muy positiva y de hecho me decía, cuando yo lo llamé por teléfono, me acuerdo que estaba muy nerviosa cuando lo contacté, y le comenté mi idea y me dijo, mira, yo feliz de participar en el documental, y me dijo, tú sabes que mi mamá, bueno, falleció a los 26 años, me preguntó qué edad tenía yo también por esa época tenía nada parecida, entonces le pareció que era como algo, como una coincidencia muy bonita. Me dijo, ¿tú sabes lo que significa Mir? En ruso me dijo, significa paz, y bueno, yo me llamo Paz, entonces fue como una conversación muy bonita desde, no sé, desde como las energías también que estuvieron, siento yo, disponibles para poder hacer el documental. Y nada, nos juntamos, hicimos varias tomas, tanto en la Embajada de Italia, que ahí también agradezco siempre a los diplomáticos porque nos abrieron las puertas para poder grabar dentro de la embajada también, en José Domingo Cañas, en el Cementerio General, el equipo de Lumi, porque no solo lo hice yo, sino que fue con compañeros de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de cine documental, también fue muy importante esa investigación, lo que pudieron aportar ellos, fue un trabajo en equipo, y después estuvimos en distintos festivales también internacionales, en La Habana, en Cuba y en Trieste, en Italia, y allá muy interesante porque conocían el caso de Lumi Videla, o sea, la solidaridad internacional fue súper importante,
para poder también denunciar, ¿no? La denuncia internacional en la época de la dictadura, y ellos conocían el caso de Lumi Videla y el caso de la Embajada de Italia, que asiló a muchos chilenos y salvó a muchos chilenos que eran perseguidos políticos. Entonces fue un camino súper bonito, dar a conocer el caso de Lumi. Claro, cuando llegué con el documental al museo a donarlo, efectivamente eso también fue como importante para mí, como que no había nada que hablara del caso de Lumi, algo audiovisual, y por eso también me motivó mucho a hacerlo. No, y te lo agradezco muchísimo, fue muy importante, bueno, y ha sido trascendental porque está en nuestro catálogo, hemos ido a distintos conversatorios también, donde se ha Sí, exhibido la película, en la señal 3 de la Victoria, nosotros todos los días martes, les cuento que a las 8:30, ahí pueden sintonizar los que puedan, porque llega a 8 comunas la señal 3 de la Victoria, a través de la señal digital, y también a través del streaming, pero todos los martes a las 8:30 nosotros tenemos un espacio que ellos nos prestan para poder mostrar nuestro archivo audiovisual y también parte de nuestro contenido de testimonios, porque también a eso quería ir. Este documental tiene los testimonios de estas familias, ¿cierto? Pero mm, me imagino que en 30 minutos es imposible, que los testimonios han durado muy poco, 10 minutos, 5 minutos, imposible. Han sido testimonios que duraban más de una hora y que obviamente no sí, pueden ser incorporados. Y eso es lo que también te propongo, que también esos testimonios completos puedan estar disponibles en el centro audiovisual, si es que se puede, sí, si por también ellos supuesto. autorizan, porque también eso ayudará también a los investigadores a conocer más y profundizar más, ¿cierto? Les Claro, cuento que el museo también, aparte de tener todas estas películas que han sido donadas, nosotros tenemos como una mini productora, se puede decir, dentro del museo. Tenemos un archivo audiovisual, trabajamos 3 en este momento, 2 audiovisualistas y una periodista, y también junto al equipo de archivo oral y testimonio de regiones del Museo de Colecciones, del área de colecciones e investigaciones, realizamos grabaciones orales. O sea, tenemos una cámara, micrófonos, luces y vamos de norte a sur a registrar. Eso lo hacemos ya el año 2010. Ya tenemos más de 1000 testimonios, imagínense. Distintos casos. El caso de San Bernardo, de la maestranza, por ejemplo. eh, También de los testimonios de los sindicalistas de los años 80. Y bueno, yo creo que también los testimonios de la familia de Lumi Videla también serían una pieza fundamental también para incorporarse, ¿cierto? sí, el material en bruto, digamos, claro. Claro, material en bruto. Sí, por Y supuesto. lo otro que te quería comentar, que también al mismo tiempo tu documental cuenta con archivos también para contextualizar, archivos eh, de la época. Uno fundamental que está ahí es de Juan Ángel Torti. Para Sí, contarle un poco, Juan Ángel Torti es un cineasta que trabajó también en televisión y trabajaba como corresponsal para la televisión alemana. El año 73, el 11 de septiembre de 73, él saca su cámara de su casa porque ve que los aviones están pasando, él vivía por ahí por Mata, y empieza a filmar con su cámara. Y filma los aviones pasando, filma el humo de la moneda de lejos, y él el 12 no sale porque había toque de queda, y el 13 y 14 va a filmar la moneda, y también va a filmar un momento histórico que pasó en la UT, que es ahora la USACH. Lo que pasa es que el 11 de septiembre de 73 se iba a inaugurar una exposición que es Por la Vida, se llamaba, y que era una exposición en contra del fascismo, ¿cierto? En contra del posible golpe. O sea, todos sabían que en algún momento esto iba a pasar, estaban todos muy preocupados, y este 11 de septiembre a las 11 de la mañana iba a inaugurar Salvador Allende, presidente, iba a inaugurar también esta exposición. Imagínense lo que iba a pasar. ¿Y quién iba a tocar también? Porque siempre en estas inauguraciones hay un músico, Víctor Jara. ujú, Imagínense todo lo que pasó ese 11 de septiembre, lo que iba a suceder. Y todo eso lo filmó Juan Ángel Torti el 13 y 14. Y Juan Ángel el año 2009 llega al museo y dice, aquí traigo el archivo, dura 12 minutos, también se lo voy a compartir por acá, está en el catálogo, lo pueden buscar, filmación Juan Ángel Torti. Yo creo que este material queda aquí en el museo, que quede liberado y que cualquier persona lo pueda ocupar. Yo le dije, pero Juan Ángel, ¿estás seguro? Porque aquí normalmente todos los que donan firman un convenio con ciertas restricciones que son obvias, que el realizador quiere saber. No, yo no quiero ninguna restricción, yo quiero firmar acá. Así que
le dije, mira, hagamos una cosa, a mano alzada escribe tú eso, para tener el detalle y para que la gente después también nos crea. Además, la familia también después diga, oye, mi papá donó el material, fantástico, pero ahora está en todos lados. Bueno, eso quería él, que estuviera en todos lados. Y yo creo que más de 100 realizaciones en todo el mundo han ocupado este material. Netflix ha ocupado, bueno, lo ha ocupado también los realizadores más actuales y también los que empezaron a trabajar en el 2010, muy agradecidos por este archivo. Y bueno, y también lo ocupó Paz en su documental, y de una forma especial. Cuéntanos un poco por qué ocupaste este material y qué hiciste ahí con este material de Juan Ángel Torti, que, ojo, Juan Ángel Torti nos dejó en noviembre del año pasado, así que Sí. siempre estará en nuestros corazones y agradecidos por esa, también esa generosidad que tuvo con nosotros y con el archivo audiovisual del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Paz. Sí, totalmente. O sea, yo agradezco muchísimo que hayan realizadores que liberen también su material, porque siento que esas imágenes siempre se pueden resignificar y se pueden como reciclar, ¿no? Como lo que hace el Funfutat, que es un poco resignificar los archivos. Pero claro, lo ocupé efectivamente, me pareció que es una de las imágenes como emblemáticas del bombardeo a La Moneda y, bueno, y de los aviones y todo eso, y me pareció como muy bonito poder mezclar ese archivo audiovisual, ese archivo visual con poemas. Y en esa parte lo que hice fue hacer que fuera hacia atrás la imagen, y como es un poema de Gonzalo Millán, La ciudad, poema 48, que hablaba un poco sobre qué hubiese pasado si es que si el golpe no hubiese existido, ¿no? Como que esa era la idea, poder de alguna manera más artística o más poética, poder manifestar o expresar qué hubiese pasado si el golpe no sucede, si el gobierno popular hubiese continuado con su proyecto. Y por eso las imágenes van hacia atrás, van con este poema, y me pareció muy significativo, y la verdad es que la gente siempre cuando ve el documental me comenta que esa parte les llega mucho, ¿no? Como es algo que todos hemos pensado alguna vez. Pero sí, yo agradezco mucho a Juan Ángel por haber filmado, o sea, por haber liberado esas imágenes. Y claro, también ocupé otros archivos, ocupé también Chile, las imágenes prohibidas, para contextualizar un poco las protestas. También hay un documental que se llama Experiencias de Poder Popular en Chile, el campamento Nueva La Habana, que también les ocupé imágenes de ahí porque el UMI participaba de actividades educativas en el campamento Nueva La Habana. Y creo que es fundamental poder ocupar los archivos, ¿no? Y en ese sentido también invito a la gente a que puedan revisar los archivos del museo, y si hay alguien que se motiva con hacer un documental y poder ocupar, bueno, siempre hay que pedir la autorización, por supuesto, de los archivos, pero como decía José, también hay algunos liberados, y la idea es poder resignificar esos archivos, incluso los archivos sonoros. Yo creo que eso también es súper importante, y en el museo también tenemos disponibles. Cómo poder utilizarlos y hacerlos también parte de la actualidad, porque en el fondo la memoria, lo que yo siento es que hay un vínculo, ¿no? Como constante con la memoria. La memoria no es algo que está en el pasado, que ya sucedió y que en el fondo no podemos volver a ella, sino que siempre la idea es poder retomar esas experiencias y traerlas al presente. Creo que sobre todo desde el 18 de octubre, ¿no? Desde el estallido nos dimos cuenta de que lo que se instaló en la dictadura, como el modelo neoliberal, ¿no? Finalmente tiene sus consecuencias, y sus consecuencias es todo lo que hemos pasado durante la transición, ¿no? Como viendo que nuestro país es el jaguar de Latinoamérica, como súper desarrollado económicamente, pero en el fondo no, pues en el fondo seguíamos siendo un país con muchas carencias y con cosas no resueltas, ¿no? Y me parece que el cine y las expresiones artísticas en general pueden ser una forma de expresión súper importante respecto a esos temas, a esos duelos no resueltos, ¿no? La memoria es constante, está viva, y yo creo que hay que mantenerla para las nuevas generaciones. Eh, Sobre todo, bueno, pensando en lo que decía el José al principio, ¿no? Como el nunca más, esa reflexión. Dentro del museo también instalamos esta idea del más que nunca, de lo importante que es seguir como conectados con las demandas del Chile actual, de las minorías sexuales, de los migrantes, de los pueblos originarios, de las mujeres, y estar como en sintonía con eso, ¿no? Que es algo
que por supuesto que todavía de alguna manera nos complica como sociedad, pero que estamos haciendo los cambios para ello. El tema también de la nueva constitución, del proceso constituyente, de cómo de alguna forma también consagramos en la nueva constitución el tema de los derechos humanos y de la memoria, como el deber que tienen los estados de recordar y el derecho que tenemos como ciudadanía de acceder a nuestra memoria y de que eso está disponible para todos y para todas. Y la paridad y los pueblos indígenas. Por supuesto. Eso es Sí, fundamental. es fundamental. Que además es una constitución única, porque no existe en ninguna parte del mundo una constitución que sea paritario y que contenga a los pueblos indígenas, imagínense. Mira, quiero compartir contigo, Paz, aquí hay algunas preguntas, yo a lo mejor las leen todo, pero bueno, no sé. Lía dice a todo, en el caso de Luz Videla y otros compañeros detenidos desaparecidos, reciben un doble castigo, tanto por su ideología política como por el componente de género. ¿La justicia hizo un reconocimiento frente a esto o a otras causas por la violencia política sexual? Yo quería preguntarte, Paz, también por una cosa, aprovechando esta pregunta, que, bueno, me imagino que este documental se cerró, obviamente, cuando ya estaban con Dago hablando dentro de la embajada, pero después, más adelante, hubo una actividad donde se puso esta placa. Esa placa, Alumi Videla, ¿puede tener un poco relación con estos reconocimientos a Lumi? Sí, por supuesto que hay un reconocimiento simbólico que es muy importante, ¿no? Respecto de esa actividad de la embajada, también se plantó un olivo, se plantó como una especie de escultura dentro de la embajada, no solamente está la placa por afuera de la embajada, por donde lanzaron el cuerpo, sino que adentro de la embajada también hay un homenaje hacia Lumi Videla, y yo creo que había un reconocimiento finalmente, como les contaba al principio, esta idea de querer cambiar el nombre de la calle y donde está la embajada. También habla como de hacernos parte de nuestra memoria, ¿no? Como una memoria también ciudadana, una memoria que tiene que ver con las víctimas de la dictadura, por supuesto. Ahora, en el tema de la justicia, claro, hay personas con 6, si no me equivoco, 6 o 7 personas condenadas por el caso Lumi Videla, y por otros casos, porque las personas que la asesinaron no solamente a Lumi, sino que a muchas otras. Y hay condena, por supuesto. Manuel Contreras, por ejemplo, está dentro de Manuel Contreras. Morembrito. Vasclay Zapata, Christopher Willig, sí, Krasnov, todos estos personajes siniestros. Hay ahí un tema de justicia, pero claro, específicamente por la violencia política sexual hacia las mujeres, que fue diferenciada del tema de los hombres. Bueno, también hay hombres que sufrieron violencia política sexual. No hay como, por así decirlo, una condena especial por ese crimen, ¿no? Y yo creo que ahora nos estamos abriendo más el tema. También desde las olas feministas recientes que han habido a nivel mundial, yo creo que es mucho más visible y se agradece muchísimo esa toma de conciencia, ¿no? Pero en las primeras investigaciones, las primeras comisiones de verdad, no era tan tangible esta diferenciación de la violencia política sexual, y es un tema que yo creo que tiene para conversar y para profundizar mucho más, por supuesto. Hay que ir abriendo los espacios y las instancias. Perdón, aquí Mónica Herrera también dice tarea pendiente, lo de la venda sexy. Bueno, venda sexy, hay reportajes también y testimonios de ahí en el hay un documental también. Sí, pues de Gloria Camiruaga. Y bueno, obviamente que nos encantaría tener en este catálogo que hemos inaugurado hace un año, tener todos los archivos también ahí, pero también por otro lado, cuando se creó el museo y este archivo audiovisual, la intención del museo era que la gente fuera al museo, o sea, que no vieran todo online, ¿cierto? Ahora es distinto porque estamos en pandemia, pero la idea es que fueran a conocer, muchos iban al archivo a ver las películas y se encontraban con esta exposición, otros al revés, iban a una exposición y se encontraban con este archivo, entonces la idea es que se complementen, ¿cierto? Aquí también dice Mario, dice genial esa parte, poema e imágenes muy acertada, ahí felicitaciones, bonito el montaje que hiciste, Pa. Ahí ese montaje lo hiciste con una persona con la que yo trabajé también en una película que se llama Pecados. Se llama, sí, o sea, perdón, sí. Ay, Sí. ¿cómo era el nombre de Rodríguez? Ahora me acuerdo de Rodríguez. Mi amigo. ¿Cuál era el nombre de mi amigo? Ya, Martín. Martín, pues Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, sí. Así que No, un seguramente tremendo montajista, un tremendo aporte, ayudó muchísimo en el documental. Así que sí. todos mis respetos para él.
Aquí también dice Hernán León, dice Paz, teniendo 30 años de democracia, ¿por qué crees que las principales acciones de recuperar la memoria vienen de realizadores independientes y no como un mandato del Estado? Uf, tremendo tema ese, porque efectivamente el Estado no ha generado las condiciones, el Estado de Chile, siento yo, como para que haya total verdad, grados de verdad, justicia y reparación. Entonces, esto viene de siempre, siento yo, como de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil. Los temas pendientes, los duelos pendientes, sobre todo cuando hay un trauma tan potente como el que tuvimos nosotros y otros países de Latinoamérica, traumas de violencia política tan profundo. eh, Surge desde la sociedad y curiosamente surge desde generaciones, segundas o terceras generaciones, hablar sobre los temas de memoria, ¿no? De hecho, podemos ver una camada de realizadores y realizadoras audiovisuales que empiezan a hablar incluso de lo que pasó en sus propias familias, ¿no? Mm, Tú recordarás, José, El Pacto de Adriana, por ejemplo, un tremendo sí. documental en donde una chica que es sobrina de una de las mujeres como más cercanas a Manuel Contreras y que también se le acusa de haber torturado. Y que está a punto de ser extraditada. Está a punto de ser extraditada porque ella se fue a esconder a Australia, habla sobre ese tema y lo doloroso que es para ella no exponer su caso porque su tía era como su máxima ídola y después Claro. descubrir que era un agente de inteligencia en la dictadura es tremendo. Entonces hay muchos documentales, hay muchas segundas, terceras generaciones. La Macarena Aguiló, que habló del edificio de los chilenos, por ejemplo, también Claro. contando su historia, la historia de su familia. Vienen de segunda o tercera generaciones porque el silenciamiento, el trauma es tan potente en las primeras, segundas generaciones que nadie puede hablarlo. O sea, si no sé, pensamos en lo que provoca ese dolor del trauma, tanto de la tortura, la desaparición, hay familias completas que vivieron esa tremenda tragedia y que no lo pueden conversar abiertamente. Mm. Entonces, también esas son memorias transgeneracionales y siempre van a ir apareciendo. Por lo tanto, esto es un tema que creo que debería continuar, ¿no? Como los realizadores independientes, bueno, ahí hay otro tema con el tema de la cultura, del financiamiento, porque en general son producciones independientes, a veces no hay mucho financiamiento para esto, pero en la medida en que se vayan haciendo, yo creo que es súper importante como mantener viva la memoria, ¿no? Y además los realizadores también, entre comillas, que se puede decir, más viejos, por ejemplo, como Gonzalo Justiniano, que Claro. hizo hace poco también Cabros de Mierda. Mm. Fíjense cómo nació esto, que él, un archivo que llevó una cinta al museo, y una cinta que no podía ver, porque era asintomática, una cinta Betacam, y estaba media mala, me dijo, por favor, José, revisemos esto. Ya, revisemos, estaba mala, tuvimos que abrir el cassette, cambiarlo de, de lugar, de un cassette a otro, y bueno, se encontró con estas imágenes en los años 80 cuando él fue a grabar pocos días antes de que le dispararan a Yarlán, al sacerdote, en la Victoria. Entonces imagínense, eso dijo, esto José Manuel, hay que hacer algo. Y ahí nació Cabro de Mierda, con esa nueva conexión que tuvo él con su archivo. Bueno, eso está pasando con los realizadores y con especialmente también con los más jóvenes. Yo sé que aquí podríamos estar hablando, wow, hasta las 4 o 5 de la tarde, no se puede, Nicole no nos deja. Pero quisiera, bueno, nos dan mucho saludo. Hernán dice, pero quizás no han sido 30 años de democracia. Mira, ahí da su testimonio, O su post-dictadura, como también dictadura, claro. Post-dictadura, claro. No son 30 pesos, ¿cierto? Mm. Gracias por su trabajo, guía, nos agradece, la memoria más presente que nunca, muchas gracias. Bueno, le agradezco a todos, le agradezco a Felipe, Mario, Paulina, Lía, Denise, todos los que están aquí, David, eh, ahí también a Oscar con una buena foto de Lautem atrás, con Lautem bien en su corazón, muy bien. Bien, Oscar. Y bueno, y agradecerle este espacio nuevamente, Lautem, de invitarnos. Esperamos que nos sigan invitando también más adelante para otras actividades. Nosotros 100% disponibles, ¿por cierto, Paz? Sí, absolutamente disponible. Estamos muy contentos de esta invitación y de este vínculo y colaboración permanente que tenemos con la UTEM. Así que vamos a estar ahí haciendo nuevas actividades, por supuesto, y cuando se pueda de manera presencial también. Sí, Sí, pues eso es lo que queremos nosotros. Y también les voy a dejar acá, bueno, no sé si Paz querrá, mi mail, por si tienen más preguntas, o si en un Sí, futuro también. también ir a visitarnos al museo, nosotros ahí vamos a estar 100% disponibles. Así que bueno, Voy a muchas dejar mi gracias. correo también acá.
Ya. ¿Sí? Oye, antes de finalizar y que se nos vaya la gente, quisiera agradecer infinitamente a José Manuel y a Paz por acompañarnos. Sin duda que tienen una experiencia acumulada súper importante, que para nosotros era importante de transmitir también con nuestros estudiantes y con toda la gente que se interesó por las actividades de la Semana de la Memoria. Hay un punto que también quizás se esbozó en la conversación, pero a mí me parece importante también destacarlo de manera súper concreta, de que cuando hablamos también de los derechos humanos y su vulneración, no olvidar, Paz lo dejó muy bien destacado, que esto también ocupa expresiones simbólicas para su vulneración. Y por lo mismo es súper importante mirar la escala de jerarquías de poderes que ahí están involucrados y por lo mismo la interseccionalidad de lo que implica la vulneración. O sea, por eso mismo hoy día pusimos el acento en el género, porque no hay que olvidar que siempre cuando ocurren vulneraciones, esto también se extrema en grupos minoritarios. Y por lo mismo es súper importante siempre triangular lo que pasa con género, lo que pasa con migrantes, qué pasa con pueblos originarios, ya lo vimos cómo funcionó también con Catrillanca, fue algo que apareció también en los conversatorios anteriores, y por lo mismo todas estas discusiones apuntan a que ojalá construyamos y nos eduquemos críticamente sobre el tema de derechos humanos, no solamente desde el punto de vista de saber cómo se definen los derechos humanos, cuáles son, cómo los podemos integrar, por ejemplo, en la discusión de este nuevo proceso constituyente y construcción de Carta Magna, sino que también tengamos algo que decir. O sea, podemos como resguardar los derechos humanos, pero siempre hay que tratar de mirar estas escalas de jerarquía, ¿no? de poder. Muchas gracias infinitamente. También quisiera aprovechar de pasar el dato, el último dato, que con el museo también estamos trabajando en una recopilación de conversatorios que ha realizado el museo a lo largo de los años y que tiene que ver con los temas de sindicalismo, de migraciones, de pueblos indígenas. Entonces, eso también es súper interesante porque, como lo dijo Paz, el museo es un espacio vivo y por lo tanto tenemos muchas otras instancias en las que vamos a seguir colaborando y sobre todo desde el área de extensión, ahí esperamos también que se generen otras actividades. Los quiero dejar invitados a la actividad de hoy en la tarde. Recordar que la Semana de la Memoria tuvo su origen y su causa a propósito de un homenaje y conmemoración al asesinato de Ronald Good, estudiantes de nuestra casa de estudios, y que por lo mismo hoy en la tarde publicamos y damos a conocer un libro realizado por su hermana, Wanda Wood, y vamos a estar con Carmen Berenguer ahí digamos, comentando el libro, que va a estar muy interesante. Así que muy invitados para hoy a las 7 de la tarde en el mismo link que se conectaron hoy. Muchas gracias y espero que tengan una linda jornada. Gracias, gracias Felipe. Ahí está Felipe, Mónica, Víctor. Gracias a Chao, todos. gracias. Y Jessica también. Vamos, Chao. bueno, que la profe de historia también esté aquí acompañándonos.